Hola, buenas tardes. Un nuevo vídeo de La Hora de Sueiro. Y hoy tengo, iba a decir el placer y además el honor de estar con una persona que yo la considero amiga, que es Elda, la presidenta de Sociedad Civil Catalana, que últimamente no tiene más que reconocimientos y medallas y cosas de estas, que me encanta que te la den. Bueno, Elda, yo tengo un pequeño problema con mis oyentes y muchos de ellos no saben muy bien qué es Sociedad Civil Catalana, porque unos dicen que vais para políticos, otros dicen que no, yo sé que no. Correcto. Pero claro, que yo lo sepa, no lo transmito, no lo debo de transmitir muy bien hacia los oyentes. Entonces, Elda, primero, preséntate y, Pues, perdona que te interrumpa, y segundo, luego nos explicas qué es Sociedad Civil Catalana. pues la verdad es que muy contenta de estar contigo otra vez, porque efectivamente, Santiago, somos amigos y muy contenta también de que me dé la oportunidad de explicar como presidenta de Sociedad Civil Catalana qué es Sociedad Civil Catalana. Pues soy Elda Mata Mirosans, presidenta de Sociedad Civil Catalana desde abril del año 22 y me honro en presidir Sociedad Civil Catalana. Yo creo que esta pregunta de Santiago sobre qué es Sociedad Civil Catalana me da una muy buena oportunidad de explicar que la nuestra es una asociación transversal, ideológicamente plural. No nos interesa un eje izquierda-derecha, estamos involucrados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y evidentemente en Cataluña, donde tantos vemos complicados nuestros derechos, pues la asociación se fundó en el 2014 por una serie de personas que decían, bueno, la deriva que llevamos en Cataluña nos va a llevar hacia la decadencia y hacia una ruptura de la convivencia y con el resto de los españoles, y decidieron, bueno, pues juntarse y fundar esta asociación que es civil y cultural. No tenemos ninguna ambición, ni nuestros estatutos lo permitirían, de convertirnos en un partido político ni en nada semejante. El papel que tiene la sociedad civil en una democracia consolidada es muy importante y es, casi diría, un contrapoder por parte de la ciudadanía de lo que los políticos hacen con nuestro voto. O sea que con el trabajo que tenemos en Cataluña y evidentemente en toda España, como una democracia que queremos que sea plenamente operativa, pues tenemos mucho trabajo por delante, y desde la sociedad civil es imprescindible que lo hagamos. Me encanta que dejes claro que sois una sociedad totalmente transversal. O sea, admitís a todo ámbito político, siempre dentro de unos márgenes que, bueno, que digo tú. Sí, exactamente. Los márgenes, como dices tú, son los que nos marca pues nuestra Constitución, el marco que nos hemos dado. Me alegra que hayas dicho que eres una sociedad transversal, pero además, yo ya lo sé, pero quiero que se lo digas tú a todos mis espectadores, que ni tienes ánimo de entrar en política, bueno, la sociedad civil, perdón, que yo, claro, cuando veo sociedad civil ya te veo a ti, entonces ese es un problema mío, y que además no sois antipolíticos. Lo único que buscáis es admitirse a toda clase de política, pero dentro de unos marcos. Entonces, por favor, explícame estos marcos. Los marcos dentro de los que trabajamos nosotros y creemos perdón, que en un Estado de Derecho tienen que existir, y todos debemos trabajar dentro de ese marco que nos hemos dado nosotros, un marco jurídico con todas las garantías. Dentro de ese marco
Hemos de trabajar tanto los políticos como las instituciones, como la sociedad civil, como los ciudadanos, cada uno de nosotros. Dentro de ese marco, dentro de esas reglas de juego, podemos discutir todo lo que sea legalmente discutible. Con ese marco es suficiente para que las personas que realmente tengan interés en consolidar una democracia, en vivir en un Estado de Derecho, en garantizar los derechos fundamentales de las personas, si eso es lo que nos une, dentro de ese marco podemos trabajar y trabajar hacia el futuro de una normalización en Cataluña, por ejemplo, que es hacia donde querríamos tender, con una neutralidad de tanto de las administraciones como de los espacios públicos, pues a una situación de seguridad jurídica que haga que las empresas que se van pues no tengan esa necesidad de irse. Yo sí que sostengo que cada uno puede tener las personas indiscutiblemente y las entidades y las sociedades para ir a donde quieran en plena libertad. Esa libertad es la que queremos consolidar en Cataluña. A ver, si lo he entendido y si no, me corriges. Vosotros tenéis dos grandes marcos, que es la Constitución y la no división de España. Dentro de esos marcos buscáis una legalidad siempre ajustada al derecho. ¿Es así? Sí, es que es así, es que el marco nos lo da. Nosotros tenemos una Constitución que votamos además mayoritariamente en Cataluña a favor de la Constitución. De ahí pues ya emanan pues esas reglas, digamos, de juego, por ponerlo fácil, que es el marco en el que nos movemos jurídicamente, legalmente en España. Esas son las reglas del juego. Cuando la Constitución dice, pues para cambiar la Constitución se necesita, tal cantidad de votos en el Congreso de los Diputados y tiene que ser el proceso, etcétera. Bueno, o sea, la Constitución nuestra, que además es muy garantista y muy abierta, lo permite todo, pero dentro de las reglas del juego. Del juego de siempre, la Constitución. siempre, y eso es nuestro O sea, marco. que yo, hombre de la calle, que va y escucha, yo diría que no tenéis nada de políticos, absolutamente nada. Es que la sociedad civil y en un país democrático tiene que estar organizada, tiene que ser potente, tiene que poder hacer, no solamente fiscalizar, sino ser un cierto contrapoder pues a los deseos normalmente legítimos de los partidos políticos de perpetuarse en el poder. Y a veces ese llegar o perpetuarse en el poder pues hace que se olviden realmente de sus programas electorales, que es en el fondo lo que votamos los ciudadanos, ¿no? Pues cuando hay esta deriva por parte o de determinados políticos o de determinadas políticas, pues la ciudadanía, en el caso de sociedad civil catalana, los que defienden los mismos objetivos que nosotros, pues lo que pretendemos a través de temas judiciales o a veces por manifestación, o sea, movilización popular a través de nuestros informes, etcétera, es dar suficientes argumentos como para decir por aquí no, esto no es lo que habías acordado con nosotros los ciudadanos. Después, yo que me muevo por mi piel de toro, mi ancha y frondosa piel de toro, cuando hablo, porque yo os hablo de sociedad civil catalana con mucho cariño, puesto que yo pertenezco a la sociedad civil catalana, o sea, no quiero engañar a nadie. Yo soy una persona que pertenezco a la sociedad y que conozco un poco a la sociedad. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y a qué otras sociedades civiles están más unidas para hacer fuerzas comunes? Pues mira, déjame que aproveche lo que has dicho tú al principio, que eres miembro de sociedad civil. Me gustaría explicar muy claramente que sociedad civil desde el 2014, todos los que hemos pasado por ella y todos los que estamos todavía en sociedad civil, somos los que construimos sociedad civil. No debemos pensar en personalismos ni en presidencialismos, sino que
es el esfuerzo de todos y la valentía, la entrega, la generosidad de muchas personas que hacen que haya una entidad referente de la sociedad civil como sociedad civil catalana que también vela por los derechos y las libertades de los españoles. Entonces, tú me preguntas que con qué asociaciones tenemos relación. O más afinidad. Más afinidad. Con cualquier asociación que se base en el respeto a la legalidad en España y que, por supuesto, tenga al ciudadano como principal interés de la asociación, su libertad, sus derechos fundamentales, el progreso de España, la unidad de España, pues todas las entidades que tienen ese objetivo, pues con ellos compartimos a veces proyectos, a veces manifestaciones, a veces conversaciones, etc. A veces, es verdad, me preguntan, ¿y cómo es que la sociedad civil no está toda bajo un mismo paraguas y tendríamos más fuerza? Bueno, no se nos ocurriría pensar eso de los partidos políticos. Todos los partidos políticos el mismo, pero la sociedad civil igual. Relación con muchos. O sea, tenemos... yo no te hablaba de partidos políticos. No, pero lo digo... digo... sois transversales, que vais con todos... Lo digo porque igual que no se entendería una uniformidad dentro de la política, tampoco es necesaria una uniformidad dentro de la sociedad civil. Porque con algunas asociaciones compartimos unas ciertas prioridades por algunos proyectos, pues unos tienen más el tema de la educación, otros pueden tener el tema de la cultura, otros pueden tener el tema de la economía, o sea, cada asociación tiene sus intereses. Pues nosotros tenemos, yo creo, buena relación con muchas de ellas y, de hecho, pues desde luego no es mérito mío el que Hay Derecho nos haya concedido un premio hace muy poco, pero además para nosotros pues es un orgullo, porque es una entidad muy reconocida de prestigio y es una asociación. O sea, tener una buena relación con Hay Derecho, por supuesto, porque nosotros, tema judicial, hacemos lo mejor que podemos y tenemos, bueno, pues estamos en el Tribunal de Cuentas, en la Audiencia Nacional, en el Supremo, muchos temas judiciales. Bueno, pues una entidad que se dedica fundamentalmente a temas judiciales, pues tenemos muy buena relación con ellos, ¿no? Sociedad Civil Oviedo 21 el año pasado también nos dio un premio, es otra asociación, está en Asturias. Nos dieron otra en Madrid hace 2 años. Tenemos a Gala, que tenemos el premio desde el 2014 de Ciudadano Europeo, que lo otorga el Parlamento Europeo. O sea que, digamos que son unas credenciales que nos han dado y que nosotros agradecemos profundamente, porque explican precisamente la pluralidad, en ese sentido, de nuestra asociación y la buena relación evidente con asociaciones de toda España. Me encanta lo de la pluralidad. Estáis en una serie de juicios, inmersos en una serie de juicios. ¿Cómo vais? Pues dentro de que tenemos que entender que estar inmersos en juicios, como dices tú, no es el ideal, porque la verdad es que la normalidad no pasa porque nosotros tengamos que estar combatiendo una inconstitucional para nosotros ley de amnistía que rompe la igualdad entre españoles, o sea, partiendo de la base que no es el ideal. Bueno, pues gracias a la sociedad civil catalana, que es acusación popular en el Tribunal de Cuentas por la malversación del 1 de octubre y acción popular, pues en este momento estamos presentando las prejudiciales en Luxemburgo y bueno, todo nuestro esfuerzo está en que realmente los líderes políticos del momento, separatistas, pues acaben pagando la deuda que tienen con los ciudadanos españoles por haber utilizado dinero que no estaba previsto para estos fines y haberlos utilizado en lo que para ellos era un tema absolutamente personal y de partido, como es un referéndum ilegal separatista, ¿no? En cuanto a Tsunami, que también estamos personados, pues estamos a la espera también de ver cuál es el desarrollo final
de la situación, porque bueno, pues el juez anterior se ha jubilado y se apartó. Tenemos el tema Bolo de injerencia rusa en Barcelona, que es muy importante también. Vamos a ver dónde se desarrolla. O sea, estamos en todas partes esperando. Bueno, pues los tiempos judiciales siempre son complejos y obedecen a múltiples estrategias también de los propios acusados, ¿no? Y sus tiempos. O sea, porque el problema que tenéis de la lengua, vamos a hablar un poquito de ella, es, para mí la lengua es entendernos entre todos y no romper o poner distancia entre las personas. Y para mí, cualquier tipo de lengua, si se utiliza como cultura, para mí está muy bien y creo que hay que apoyarla, pero si se utiliza de una forma política y torticera, pues creo que no hay que apoyarla. En España tenemos bueno, si contamos la española, 4 lenguas oficiales o cooficiales, pero la que más trabas pone a la gente es la catalana, porque la gallega pues aún no llega al término de la catalana, la vasca, como es tan difícil, también está más o menos acotada, pero la catalana pues aquí tiene mano libre. ¿Cómo está la sociedad civil? Pues vamos a ver, la lengua oficial de España es el español. Y en 3 partes, en 3 autonomías, tienen además una lengua cooficial, como puede ser el caso del catalán en Cataluña, ¿no? Eso yo creo que es importante resaltarlo siempre, porque como españoles y de acuerdo con nuestra Constitución tenemos la obligación de saber hablar español y el derecho a utilizarlo en todo el territorio nacional. O sea, ese es nuestro derecho. Pero, y en Cataluña existe una segunda lengua, que es la lengua cooficial. Cuando hablan de lengua propia o no propia, no es propia de nadie. Hay 2 lenguas cooficiales en Cataluña. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, las lenguas son para entenderse y para comunicarse. Cuando, bueno, desde sociedad civil nosotros tenemos muy claro que el nacionalismo es una ideología perversa, porque es supremacista, porque excluye, necesita un enemigo, pues, y construye su idea de nación alrededor de algo. Pues en otras épocas era a través de la raza, en Cataluña es a través del idioma, exclusivamente el catalán. Entonces se ha creado como un relato de que el español, el castellano no ha sido nunca parte de nuestra cultura, que no se hablaba catalán ni se ha podido aprender nunca catalán, etcétera, lo cual es obviamente falso, porque si no, no habría gente que habla catalán. Pero a base de excluir el español, que es a lo que se va, o sea, es una ideología que excluye, a pesar de que esa exclusión del segundo idioma más hablado del mundo es absolutamente empobrecedor, pero no interesa. Por encima del ciudadano está esa idea de que hay que defender una lengua como herramienta de cohesión social. Y lo que nos estamos dando cuenta, y los nacionalistas también, es que la ley del embudo, la coacción para que se hable el catalán y se excluya el español, lengua materna de la mayoría de los catalanes, lo único que está sirviendo es para que se pierda el catalán. Lo cual ni sirve a sus intereses ni desde luego a la ciudadanía. Pero no hay ahí una dualidad. O sea, la lengua, yo creo que se deben defender como lengua todas, porque ya se nos ha muerto el latín, pero quiero decir, el catalán tiene que ser una lengua viva y el castellano tiene que ser una lengua viva. Entonces, dime cómo podríamos separar lo que es la política para poder defender también el catalán.
Pues yo creo que no es una cuestión de defensa de idiomas. O sea, yo no... la defensa es la defensa del ciudadano. Y lo que quieres es que dotar al ciudadano de herramientas para que pueda comunicarse lo mejor posible. Afortunadamente los españoles tenemos, como decía antes, un idioma potentísimo que nos abre muchísimas puertas y por lo tanto sería absolutamente estúpido renunciar a ello, ¿no? El catalán es lengua cooficial en Cataluña, la lengua de catalanohablantes habituales, parte de nuestra cultura. Yo es que creo mucho en la libertad y si te dan libertad para utilizar las lenguas sin coaccionarte y sin excluir a la tuya, es mucho más fácil que quieras incorporar otros No, saberes, ¿no? la coacción, yo estoy en contra de todo tipo de coacción, no solo lingüística, sino de todo tipo Sí. de coacción, porque la coacción está mal cuando está empleada como coacción. Entonces, lo que también quiero es defender lo que es la cultura. Y para mí la lengua es una cultura. Lo que pasa es que una cosa es considerar la lengua como una cultura y otra cosa es hacer que la lengua sea una forma de reivindicar un separatismo. Y eso es lo que sociedad civil creo que está entendiéndolo bastante bien. Claro, pero cuando me hablas de la lengua y la cultura, o sea, la cultura catalana, la cultura en Cataluña desde hace cientos de años es en español, es en aranés, es en catalán. Por lo tanto, no tiene sentido excluir y hacer ver que aquí la cultura solo en catalán es cultura catalana. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, un escritor muy famoso, que ya ha fallecido, como es Ruiz Zafón, Sí, Zamón. consideraríamos que Ruiz Zafón no es un escritor catalán porque escribe en español su obra o escribió en español mundialmente conocida. Pues es Para ridículo. mí entra dentro de la cultura Claro. catalana. Pues lo que se ha intentado desde el nacionalismo, pero esperemos que con el cambio de gobierno en Cataluña esto vaya a menos, es una exclusión de todo lo que se entiende por no catalán dentro de la cultura catalana. Eso lo único que nos lleva es pues, a la decadencia cultural y además bueno, pues ha habido escritores, autores pues muy famosos, pero escriben en español y otros escriben en catalán y otros escriben en los dos idiomas. ¿Por qué hemos de excluir a un autor que escribe en dos idiomas cuando escribe en español pero no cuando escribe en catalán? Si es parte de nuestra cultura igual. Es que, a ver, yo eso sí que lo considero un absurdo, puesto que Shakespeare escribía en inglés y para mí fue uno de los mejores. Claro. Goethe escribía en alemán y para mí fue uno de los mejores. Y Zafón es además uno de los que conoce la Iglesia del Mar mejor que nadie, por lo tanto, y escribe en castellano. ¿Qué consejo le darías tú a una sociedad civil en vez de catalana, gallega? Porque están inmersos en el mismo problema. Pues que se interesen más, yo entiendo que eso siempre es un sacrificio, ¿no? Porque todo el mundo tiene su trabajo, su familia, sus problemas y nos parece que, bueno, pues votando cada X tiempo le hemos pasado la responsabilidad a un político y que por lo tanto nos podemos dedicar nuestro tiempo, nuestro ocio, etcétera, a las cosas nuestras. Pero después resulta que si no nos implicamos, si no nos interesamos mínimamente por los problemas de nuestra sociedad, no podremos prever lo que pasa después. Y después es mucho más tarde ir hacia atrás. Nos va a costar muchísimo más en Cataluña revertir una situación de decadencia y de exclusión que si no hubiéramos llegado hasta aquí. Pero cuando en el año 83 se funda TV3 y sus satélites, a la cual dedicamos ingentes cantidades de dinero para tener un share televisivo de un 13%, me parece que es ahora, y yendo para atrás, pues cuando empezamos a ver una televisión con todos los medios, etcétera, y vemos un poco la deriva que hay de un medio que es público
hacia la manipulación, hacia la tergiversación, etcétera, no es cuestión solamente de decir pongo otro canal, sino de pensar, ¿están haciendo eso con mis hijos en la escuela también? O sea, ¿qué me están intentando hacer conmigo? Inclinar mi voto, o sea, ¿hacia dónde vamos? La sociedad civil, que está compuesta evidentemente por ciudadanos, tendríamos que implicarnos más, ser más responsables, no pensar que alguien más nos solucionará nuestros problemas, sino que son problemas de ahora, que nos importan ahora y desde luego a nuestros hijos y el futuro. Que la educación en Cataluña sea un desastre como lo es y como se constata en PISA y PIRLS este año, no es un problema de la Generalitat, es un problema de nuestros hijos, de nuestros nietos. De la sociedad. Y de la sociedad, evidentemente, porque estos son los pilares de la sociedad catalana y por lo tanto lo que vamos a poder aportar a Cataluña y al resto de España. O sea que tengamos un poco más de espíritu crítico y de generosidad y pensemos que si queremos vivir en la mejor sociedad democrática tenemos que hacer algo pues para que esto sea realidad, no pasarle la responsabilidad a otros. Sí, pero a otros. La generosidad cuando estás agobiado es muy difícil tenerla. Sin duda es más difícil, pero hemos de poner un poco las luces, por lo menos de media distancia, o si podemos hacerlo más lejos, mejor. Nuestros problemas de ahora son pequeños con los que se puedan crear cuando la riqueza no está en Cataluña. Prácticamente ahora tenemos quizás el turismo, no diré como monocultivo, porque realmente también hay un tema tecnológico, etcétera, pero ¿qué querríamos? Si lo que querríamos es que cuanto más próspera, cuantas más empresas haya en Cataluña, cuanto más empresas vengan porque sientan la libertad de poder estar en Cataluña, más riqueza crearán y más oportunidades nos crearán. O sea, el que se cree que si se cierra en casa va y no se quiere preocupar por nada y le da lo mismo en lo que estudien sus hijos, etcétera, pues después se va a encontrar de que sus hijos no se van a quedar en Cataluña, porque la oportunidad la va a tener pues con las direcciones, las altas direcciones y los trabajos en todas esas empresas que han decidido irse, porque aquí no tenían esa libertad y esa seguridad jurídica, pues después se encontrarán que sus hijos se tienen que ir fuera. ¿Cuántos hijos de mis amigos están fuera ya? Y además sin inferioridad de condiciones. Inferioridad de condiciones porque han estudiado unos métodos que fuera son diferentes. Sí, no solamente diferentes, es absolutamente, evidentemente una falacia decir que después de estudiar en la escuela en Cataluña sabes hablar español igual que catalán. Es evidentemente falso, porque si estás estudiando solo en catalán y 1 hora, máximo 2 de español a la semana, no puedes salir hablando cultamente los 2 idiomas. O sea, eso ya te pone en una inferioridad de condiciones para estudiar en el resto de España y, bueno, y todo el mundo en el que habitan pues esos cientos de millones de personas que utilizan el español, pero además incluso en países pues como puede ser Estados Unidos, etcétera. O sea, es abrir un mercado y unas posibilidades enormes. No ayudar para que nuestros alumnos en Cataluña tengan las mismas oportunidades que los que están estudiando en Castilla y León es absolutamente antisocial. La historia nos enseña a todos el pasado. Aquí nos enseñan a modificar la historia. ¿Qué te parece? Pues eso ya es, que no lo vamos a inventar nosotros, el país que no estudia su historia de verdad, pues si las personas ya solemos tropezar varias veces en la misma piedra, si además ni siquiera tienes ese estudio de lo que ha pasado, ese entendimiento de lo que ha pasado antes, pues vas a volver a tropezar. Es absolutamente infantil lo que se está haciendo ahora pues en la escuela en Cataluña, que es estudiar pues prácticamente los últimos años de nuestra historia, lo que interesa estudiar, ¿no? Y modificarla. Evidentemente solamente lo que interesa. Interesa decir que llevamos
130 y pico presidentes de la Generalitat, cuando todos sabemos, nacionalistas los primeros, que eso es absolutamente falso, pero como no te van a dar mucha historia para atrás tampoco, bueno, pues te tragas que son 130 y pico y ya está. Te hablan de Països Catalans, aquí llegas a la estación de Sants y sales a la superficie en la plaza de los Països Catalans, bueno, pues habrá mucha gente que diga, pues mira, pues existieron. No, pues no existieron, o sea, realmente estudiemos la historia, estudiemos la parte de la historia en que nosotros estamos en la corona de Aragón, cómo participamos, como todos los demás, en la España que creamos entre todos hace más de 500 años, y quizás empezaremos a decir, bueno, pues no somos tan diferentes de los demás, porque si hemos empezado con una historia común hace tantísimos años y seguimos juntos, pues algo bueno habremos hecho entre todos, ¿no? Y esa ilusión por seguir entre todos, por seguir aportando lo mejor que tenemos en Cataluña, lo mejor que tienen en Navarra, lo mejor que tienen en Andalucía, nos hará desde luego muchísimo más fuertes como país y como colaboradores natos de la Unión Europea, y hará más fuerte, bueno, pues al núcleo de principios y valores que está siendo la Unión Europea, si es capaz de perseverar en ese frente. Sí. Sí, seguro. Y además, tú que conoces más que yo Europa, ¿crees que está haciendo suficiente esfuerzo? Sí, siempre tendemos a pensar en Europa como si fuera un país, y Europa es de momento por lo menos, es pues 27 países que dejan un poco de su soberanía para poner de acuerdo, pues a ponerse de acuerdo en una serie de temas esenciales para hacer un mercado. Empieza con un mercado común, ¿no? Empieza con un gran mercado, y realmente los 27 países que componemos la Unión Europea hasta este momento, cada uno individualmente tenemos poco peso. Sí, como Europa tenemos poco peso, si nos unimos y somos generosos, siempre nos basamos en la generosidad. La generosidad del ciudadano es la generosidad también como país como países para crear una unión que no solamente nos defienda, sino que nos defienda de todas las maneras posibles, también la económica, desde luego. Bien, pero siempre recurrimos a Papa Europa. No tenemos fuerza suficiente aquí para no tener que recurrir al Papa Europa y yo creo que manejar el tema. No es recurrir a Papa Europa, pero es indiscutible que España no sería la España que es hoy si no hubiera sido por la colaboración de muchos países europeos. Indudablemente, pero a ver, si yo me peleo con mi hermana por un trocito de 1 centímetro de pan y voy cada día a pelearme, a decirse a papá que mi hermana es muy mala, mi padre se cansará. No, tu padre acabará diciendo, vamos a preguntárselo a tu madre, y tu madre irá a otra instancia superior si es que no acaba de aclarar el tema, y después acabará hablando con un notario y dirá, oye, tú que has visto mucho, ¿a qué me aconsejas? Y así vas a instancias superiores. Bueno, pues los países en la Unión Europea nos hemos puesto un marco de derecho, de un marco jurídico en la que nos hemos puesto de acuerdo en una serie de temas. Y uno de esos temas es, bueno, pues en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues si unas cosas son entran en una amnistía o no entran en una amnistía. Bueno, pues ¿qué nos hemos ido? Nos hemos ido a la instancia superior, donde nos hemos puesto todos los países de acuerdo, diciendo, bueno, todo lo que podamos solucionar en casa, mejor es. Pero si no, pues tenemos esa instancia, nos la hemos dado entre todos, pues vayamos. Hemos llegado a la última instancia, pues estamos en la última instancia. Querida Elda, vamos a ver, ¿tú echas o no echas en falta una constitución europea? No la hay. Yo soy europeísta. Yo también. Por lo tanto, tiendo a querer pues una Europa democrática, sobre todo, con las máximas garantías, con la generosidad de los países que la componen. Pero hablábamos antes de que España llevamos juntos 500 años
y todavía hay cosas, bastantes cosas de hecho, incluso desde nuestra última Constitución, que tendríamos que acabar de solucionar, el tema territorial, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si después de 500 años estamos todavía con algunos temas que tenemos que arreglar y que son fundamentales a nivel Europa, pues todavía más. Pero, o sea que... Pero no hay constitución. Hay lo que quieren los países que haya. Europa, la Unión Europea es una unión de países. A medida que se vaya pues cediendo en esa soberanía que cada país interpreta un poco a su manera, pues iremos afianzando esa idea de Europa. El COVID, por ejemplo, fue la primera vez que la Unión Europea decidió que las compras de material no lo harían país por país, sino que se habilitaba al Consejo de Europa para poder comprar. Esa es una cesión de soberanía muy importante. No había pasado antes. ¿Es que va a pasar todos los días? No, pero ya lo hemos hecho una vez. Ahora estamos hablando, bueno, pues de la defensa de Ucrania y hay posibilidades también y se están poniendo de acuerdo pues, países para decir, bueno, pues esto es una aportación de la Unión Europea. Claro que hay países de la propia Unión Europea que ni siquiera están a favor de Ucrania, que están a favor de Rusia. Pero puede que con el tiempo, y no demasiado, pues acaben decidiendo que las decisiones, valga la redundancia, en Europa, pues se tengan que tomar de una manera colegiada, pero no necesariamente unánime, que en este momento hay derecho de veto y eso está, bueno, pues produciendo una serie de problemas. No se sabe, pero mientras avancemos hacia una Europa de garantías y socialmente igualitaria, pues iremos en la buena Que dirección. yo le echo un poco en falta a Europa lo que es un marco de convivencia. O sea, este marco de convivencia no lo veo en Europa. Mira que yo quiero Europa, yo quiero ser europeo, yo soy europeísta, pero le veo falta de este marco. Fíjate una cosa, Santiago, no solamente Europa es un compendio de países, sino que además en esos países hay unos partidos políticos, que después se refleja pues, en el propio Parlamento Europeo, las fuerzas de unos, las fuerzas de otros, etc. Por ejemplo, las elecciones que tuvimos hace relativamente poco al Parlamento Europeo, hay un borrador, yo diría más que un borrador, de una ley electoral para elegir a los parlamentarios europeos y que podría ser utilizada por todos los países, pero no se está implementando. ¿Por qué no se está implementando? Bueno, pues porque hay partidos políticos que estarán más a favor y otros menos a favor. Existir existe, la voluntad existe, pero tiene que ser un momento en el que, bueno, pues la conjunción de las estrellas dé ese paso adelante de poner pues otro ladrillo en la construcción de Europa. Eso de la conjunción de las estrellas no me gusta. No, te voy a decir por qué. Porque la última vez, o una de las últimas veces, fue la conjunción de los astros de la Bibi, de aquella ministra que era Bibi. La conjunción, aquello me trajo de cachondeo, me trajo para cachondeo para un mes. Elda. Yo pienso la conjunción de las estrellas de otra manera. Ya, y es que cuando se juntan sí. Tienes una osa mayor y una osa menor, Sí, que las vemos siempre y nos sirven también de referencia. Te entiendo, pero yo no puedo apartar, no puedo apartar a mi mente. Elda, el tiempo es ahora. Para ti, sobre todo para ti, que estás, Para todos, sí. Llevas una temporada con mucho trabajo. Danos un consejo a todos los españoles de Sociedad Civil Catalana. Yo cierro el programa, pero te reto a, dentro de un par de meses o 2 meses o cuando sea, otro teta tet. Estoy preparada y encantada de todas las charlas que quieras porque siempre son enriquecedoras. Las personas que estamos en Sociedad Civil Catalana, como tú bien sabes, somos personas que no solamente no perdemos la esperanza, sino que animamos a todos los demás a sumarse al carro, a responsabilizarse como ciudadanos de crear
el mejor futuro para nuestros hijos y de mantener una situación en el presente que nos permita construir ese futuro. O sea que lo que puedo decir a los amigos que ya están en Sociedad Civil Catalana, pues que por muchos años sigamos juntos, y a los que podáis tener un interés, por supuesto, entrar en nuestra web y sabréis más de qué es Sociedad Civil Catalana, pero pensar además si no sería la manera esa precisamente de acercarse a Sociedad Civil Catalana, la manera fácil de poder contribuir a la mejor España, a la mejor Cataluña, y además tener la sensación de que, y es una realidad, de que estamos contribuyendo. Y hay gente que dice, no, pues yo pago una pequeña cuota al mes, pero no tengo tiempo para hacer nada más. Bueno, pero tú ya has colaborado, tú estás colaborando en que salga adelante lo mejor de nuestra sociedad. Y eso es a lo que invito a todos los amigos de Santiago para que se ilusionen por una magnífica España. Vivimos en un país maravilloso y bueno, pues aprovechémoslo y luchemos porque siga siendo un magnífico país. ¿Y a los gallegos? Dile algo. Dile algo a los gallegos. Mira, dentro de esa España maravillosa, ¿cómo no le voy a decir a los gallegos? Que además una tierra preciosa, donde se come magníficamente bien, pero que da grandes estadistas también, y médicos, hablábamos antes de muchos de la medicina, grandes de la literatura española. Pues eso es lo que tenemos que hacer, lo que hace Galicia. Galicia contribuye a la mejor España de manera patriótica. Esto es lo mejor que yo tengo. La tortilla de patatas de Betanzos es insuperable. Las mariscadas son insuperables. ¿Me lo guardo para mí? No. Cuantos más comamos tortilla de patatas, mejor para todos, porque es la mejor. Se acabó. Hasta el próximo programa. Pero un momento. Que a mí me ha dicho que encantada, pero no me ha prometido que sí. Ya, te prometo que sí. Ya está. Con gran placer. Ya la tenemos atada.